Y ya están las voces desde Miami pidiendo que ahora Irán y después Cuba. Cuba. Como dijeron en su momento de ahora Irak, cuando invadieron Irak. Así mismo. Después Cuba. Exacto. Bueno, pues ya lo están pidiendo con Exactamente. grandes aplausos. Y los medios de comunicación, por ejemplo, diarios como El País y tantos otros, lo que están tratando es de azuzar precisamente este proyecto de intervención en Cuba, de hundimiento de la revolución cubana, sin, por supuesto, analizar, sin hacer trabajos de investigación crítica profunda de las consecuencias letales de una política de exterminio económico, como la que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que yo creo que nunca es tan palpable, tan visible, tan comprobable en la práctica como en los últimos años y sobre todo ahora tras el decreto del bloqueo petrolero a la isla. Nos dice Sacha Lorenti, el trastorno obsesivo compulsivo del diario español El País. En 1991 publicaba una portada, recuerden, era el periodo especial. En esta portada se veía a Fidel los últimos días de la revolución, en aquel momento. Bueno, pues ahora publicaban otra portada titulada El hundimiento de Cuba. Si es que esta gente que podía hacer, como digo, trabajos profundos de investigación de las consecuencias sociales de una política pues, de bloqueo económico letal, que esto está condenado por Naciones Unidas, no. Pues lo que publicaban el otro día, que eran 5 o 6 páginas, era un aplauso absoluto a la política de Donald Trump, porque básicamente lo que hacían era una compilación de desgracias, muchísimas de ellas reales, no son mentira, en la sociedad cubana, de todo tipo de carencias. Pero el bloqueo, las sanciones, era como, bueno, y además de estos problemas hay unas sanciones. No, dale la vuelta, las sanciones son las que provocan de una manera directa toda esa situación. Porque incluso en momentos en que Cuba ha tenido sanciones y ha tenido bloqueo, pero no ha tenido esta política de exterminio económico de los últimos 5 años y no ha tenido este bloqueo petrolero directo, tenía problemas, pero no tenía los problemas de ahora. Es decir, que existe una consecuencia directa proporcional entre el nivel y gravedad de las sanciones con los problemas económicos y sociales y la pauperización de las condiciones de vida del país. Gerardo Hernández Nordelo nos recuerda esto de Cuba Next, Cuba la siguiente, Cuba Next, Cuba es la próxima, piden algunos malnacidos que se hacen llamar cubanos. Como decía mi abuela, que Dios los perdone si puede. Sí, estamos asistiendo a todo lo que a todo lo peor que puede anidar en sí mismo un ser humano, una persona. Defender, apoyar a una potencia imperialista, defender incluso el accionar de esa potencia imperialista contra el país que le vio nacer, es la degeneración más palpable y más inaceptable que puede verse en un ser humano. Y en este caso están incluso jaleando, estimulando para que ocurra eso, ¿no? Una invasión de una potencia imperialista como es Estados Unidos a una isla del Caribe heroica, extraordinariamente valiente que es Cuba. Entonces, sencillamente estar alerta, estar muy alerta, bien preparado para hacerle pagar muy caro cualquier tropelía contra Cuba, cualquier desmane contra Cuba. Entonces estas personas que sirven a los intereses imperialistas, pues efectivamente son malnacidos. Y cuando uno ve que se ríen, que aplauden genocidio, esa escoria no puede ser parte de Cuba. No puede ser. Ya dejan de ser cubanos porque se ponen del lado del criminal
Y el criminal, pues algún día tendrá que ser debidamente juzgado y sancionado.